Hola, te presentamos este nuevo tema del día de hoy. Estas 40 imágenes cambiaron nuestra percepción del mundo. Robert Capa, uno de los grandes fotógrafos de la historia, decía que si una foto no era lo suficientemente buena, era porque no estabas lo suficientemente cerca. Es probable que tenga razón, y no solo en el sentido físico de la expresión. La fotografía es mejor cuanto más implicados esté en la imagen que se quiera fotografiar. Esta es una muestra de ello, de fotografías históricas que cambiaron la concepción que teníamos del mundo. Este artículo también habla de la importancia de la fotografía, y el fotógrafo, de la poderosa fuerza que tiene muchas veces una simple imagen frente al momento. Dependiendo del mismo y el contexto en el que se encuentre la escena, la foto adquiere mayor o menor dramatismo, pero todas tienen un denominador común: son historia de la humanidad, de los cambios y desafíos a los que se ha enfrentado el hombre, desde que la imagen se pudo hacer foto. Caballo en movimiento, 1878. Obra del fotógrafo e investigador Eadweard Muybridge. Esta fotografía histórica muestra, y explica, por primera vez, cómo el caballo se mantiene en el aire sin tocar el suelo en una milésima de segundo mientras galopa. Para ello desarrolló un obturador mecánico con el que consiguió un tiempo de exposición de récord, y colocó 24 cámaras activadas al paso del caballo que se irían disparando. Esta serie de fotos es la demostración de la teoría. Muerte de un miliciano, 1936. La imagen, de las más icónicas de Robert Capa, y del siglo XX, fue tomada un 5 de septiembre de 1936 en Espejo, Córdoba. Se trata también de una de las fotografías más conocidas de la Guerra Civil Española. Lo que vemos es la muerte de Federico Borrell García, miliciano anarquista, en el momento en que es alcanzado por una bala. Su importancia reside en la simbología que ha adquirido en el tiempo contra el fascismo como declaración contra la guerra más universal. Madre migrante, 1936. Esta imagen ha sido tomada universalmente como la cara de la Gran Depresión, mostrando la fuerza y valentía de los obreros inmigrantes. Obra de Dorothea Lange. La fotógrafa capturó la imagen durante su visita a un campamento de recolección de guisantes. La mujer de la foto es Florence Owens Thompson y en 1960 Lange contaría así la historia del disparo. Viernes, y me acerqué a la famélica y desesperada madre como atraída por un imán. No recuerdo cómo le expliqué mi presencia o mi cámara a ella, pero recuerdo que ella no me hizo preguntas. No le pedí su nombre o su historia. Ella me dijo su edad, que tenía 32 años. Me dijo que habían vivido de vegetales fríos de los alrededores y pájaros que los niños mataban. Acababa de vender las llantas de su coche para comprar alimentos. Ahí estaba sentada, reposando en la tienda con sus niños abrazados a ella, y parecía saber que mi fotografía podría ayudarla, y entonces me ayudó. Había una cierta equidad en esto. Hubble en el telescopio Walker, 1937. En esta mítica imagen podemos ver a Edwin Hubble, uno de los más importantes astrónomos del siglo XX y considerado el padre de la cosmología observacional, mirar a través del ocular del telescopio Walker de 100 pulgadas en el observatorio Wilson. La imagen fue tomada por la fotógrafa Margaret Bourke para la revista Life, Hindenburg, 1937. La instantánea es un icono porque supuso el principio del fin de una industria, la de los vuelos en Zeppelin, que hasta ese momento era considerada la forma más segura de viajar por aire. El momento tuvo lugar el 6 de mayo de 1937 cuando en el Dirigible Hindenburg se produce una explosión muriendo 35 de los 97 personas a bordo. Montañas Tetons y el río Serpiente, 1942. Obra del fotógrafo Ansel Adams. La imagen es la primera muestra en crudo de la naturaleza en una instantánea, elevándola a la categoría de arte. La foto es icónica al tratarse de la primera en impulsar un movimiento de protección del medio ambiente que dura hasta nuestros días. Además, se trata de una de las obras seleccionadas por la NASA para representar la diversidad de la vida y la cultura en la Tierra. Desembarco de Normandía, 1944. La imagen pertenece al National Archives de Estados Unidos. La escena, el momento en el que los miembros estadounidenses del 16 Régimen de Infantería y Primera División de Infantería se disponen a tomar Omaha Beach en la mañana del 6 de junio de 1944. Bomba atómica en Nagasaki, 1945. La foto fue tomada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Una prueba, probablemente de las mayores, de la capacidad del hombre para causar la destrucción a gran escala. La captura recoge la nube de hongo tras la explosión nuclear que causó sobre la marcha la muerte de 80.000 personas. El beso
1945. 14 de agosto de 1945, la noticia de la rendición de Japón se anunció en Estados Unidos, señalando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Las calles se llenaron de gente, celebrando el momento. En Times Square se encontraba el fotógrafo Alfred Eisenstaedt, quien, mientras tomaba fotos de la celebración, vio como un marinero agarraba todo lo que había a su paso. Al llegar a la enfermera inmortalizó el momento. La imagen sigue siendo un símbolo de la exuberancia de Estados Unidos al final de la guerra. Gandhi y su rueca, 1946. Una de las grandes imágenes de Margaret Bourke para Life, la reportera, se encontraba en la India, y tuvo la oportunidad de retratar a una de las figuras más influyentes del siglo XX. Como curiosidad, para poder tomar la foto, Vite tuvo que aprender a utilizar la rueca, y no pudo hablar con Gandhi. Era su día de silencio. Dahlia Atomicus, 1948. Obra de Philippe Alsman. Hablamos posiblemente de uno de los pocos fotógrafos que hizo carrera tomando retratos de gente saltando. La instantánea es un símbolo de la fotografía haciendo realidad del surrealismo. El momento captado era un homenaje de Alsman a la nueva era atómica y a la obra surrealista de Dalí. Para ello tuvieron que pasar 6 horas, 28 saltos y una sala llena de asistentes que lanzaban los gatos y los cubos de agua al aire para conseguir la exposición perfecta. Picasso y la pintura con luz. 1949. La instantánea muestra a uno de los grandes artistas del siglo XX, Pablo Picasso, dibujando un centauro bajo la técnica light painting, una escena icónica que vino a popularizar la disciplina empezada años antes por Man Ray. En este caso, fue obra del fotógrafo John Milly. Segregación en la fuente de agua. 1950. La imagen es obra de Elliot Tervin y es una poderosa fotografía que señala la injusticia de la segregación social en la década de los 50, convertida más tarde en un símbolo de la necesidad de cambio. Fue tomada en Carolina del Norte. Einstein saca la lengua. 1951. Es posible que te preguntes la razón de esta foto y su importancia. Básicamente y con el tiempo la icónica imagen ha sido un símbolo que humaniza a los genios, en este caso desde el sentido del humor. La instantánea tiene su historia, y es que Einstein celebraba su 72 cumpleaños cuando un gran número de fotógrafos le rodeaba. La presencia de tanto fotógrafo causó la mueca del físico, la cual únicamente fue capturada por el fotógrafo Arthur Sasse. Primera película 3D, 1952. El disparo tuvo lugar en el Teatro Paramount. El momento, el estreno de la película Vanna de Ville, el primer largometraje en 3D, una foto icónica utilizada como símbolo de una nueva era en la industria del cine marcada por los nuevos efectos especiales. Reencuentro tras la guerra. 1956. Icónica foto de Helmut Pirat que simboliza a la vez la crueldad de una guerra y la esperanza tras ella. La escena muestra a un prisionero alemán de la Segunda Guerra Mundial en el momento en el que se reencuentra con su hija. La niña no había visto a su padre desde que tenía 1 año de edad. Martin Luther King. 1957. Obra del fotógrafo Paul Schuffer para la revista Time. La imagen es un símbolo de las primeras manifestaciones masivas por los derechos civiles. Un disparo que nos muestra a Luther King en la manifestación de la peregrinación por la libertad. Aunque la foto data de 1957 no vería la luz hasta una semana después del asesinato de Luther King. En 1968, el muro que dividió al mundo. 1961. Esta captura se ha convertido con el tiempo en icono de lo que fue la Guerra Fría, resumiendo a la perfección la desesperación de muchos ciudadanos. El momento recoge la huida del soldado Hans Conrad Schumann, arriesgando su vida al saltar un alambre de púas. Estaba desertando de la RDA una vez empezada la construcción del muro de Berlín. Monje quemado. 1963. Imagen que abrió los ojos al mundo por la impactante escena en una calle de Saigón. El fotógrafo Malcolm Rodney ganaría el premio Pulitzer por mostrar al monje budista quemándose hasta morir en señal de protesta contra las persecuciones que sufrían los budistas por parte del gobierno. Primera caminata espacial. 1965. Esta imagen de la NASA fue otro hito inmortalizando a Edward Doras, Vite 2. El primer hombre que experimenta esa fascinante experiencia que debe ser la falta de gravedad flotando en el aire. El momento fue un 3 de junio de 1965. El astronauta formaba parte de la tripulación de la Gemini Titan 4. Muhammad Ali vs Sonny Liston. 1965. La imagen es obra del fotógrafo deportivo Neil Leifer y se ha convertido en icónica de una época y un personaje. Ali. El combate
una revancha por el título de campeón del mundo de los pesos pesados, sigue siendo controvertido, por la forma en la que Liston cayó al final del segundo asalto. Empieza la vida, 1965. Esta imagen es histórica por tratarse de la primera instantánea de un feto humano de 18 semanas de vida a través de un endoscopio. Fue obra del fotógrafo científico Lennart Nilsson. La flor de Jane, 1967. Esta instantánea del fotógrafo Mark Ribot se convirtió en símbolo del movimiento Flower Power de los 60. En la escena, se capta el momento en el que la joven pacifista Jane Rose Kashmir planta una flor en la bayoneta de un soldado del Pentágono durante una protesta contra la guerra de Vietnam el 21 de octubre de 1967. Saludo Black Power. 1968. Ocurrió en los Juegos Olímpicos de 1968, conocido como el saludo Black Power como señal de protesta de los derechos civiles negros en Estados Unidos. Los atletas Tommy Smith y Juan Carlos, oro y bronce en 200 metros, alzaban su puño en un guante negro, mientras sonaba el himno nacional estadounidense. Como resultado, el Comité Olímpico los acabaría expulsando. Ejecución a un Vietcong por la policía de Saigón, 1968. Esta terrible imagen muestra con toda la crudeza los acontecimientos durante la guerra de Vietnam. Ganadora de un premio Pulitzer en 1969, la foto de Eddie Adams capta el instante en el que el general Nguyen Ngo Cloan de la policía survietnamita está a punto de ejecutar a un prisionero del Vietcong. Eartrice, 1968. Eartrice fue catalogada por la revista Time como una de las 100 fotografías que cambiaron el mundo. Representa la contemplación de nuestra frágil existencia y de nuestro lugar en el cosmos. Fue tomada por el astronauta William Anders durante la misión Apolo 8 a la Luna el 24 de diciembre de 1968. Lo que vemos, nada menos que la Tierra parcialmente en un primer plano de la superficie lunar. La instantánea fue tomada desde la órbita lunar. Apolo 11 despega, 1969. Un 16 de julio de 1969 comenzaba la misión espacial Apolo 11 con el objetivo de que el hombre pisara la Luna. La imagen de la NASA captura el momento del despegue que llevaría a Edwin Aldrin y Neil Armstrong a la mayor misión espacial hasta ese momento. Uno de los mayores éxitos de la agencia. El hombre llega a la Luna. 1969. La instantánea, capturada por Neil Armstrong, es histórica. Se trata de la primera vez que el hombre llega a la Luna el 21 de julio de 1969. En la imagen aparece el astronauta Buzz Aldrin. La niña del Napalm, 1972. 8 de junio de 1972. Durante la guerra de Vietnam, Estados Unidos lanzó una bomba de napalm en la zona de Trang Van. La escena que capturó Nikud es hoy la muestra más gráfica del horror de esa guerra. La niña Pante H.J. Kim Puk, de apenas 9 años, es alcanzada produciéndoles graves quemaduras en todo el cuerpo. La fotografía fue portada del New York Times, ganando el Pulitzer a la mejor imagen de 1972. Niña afgana, 1984. Otra imagen icónica, en este caso para la publicación National Geographic. Hasta el 2002, se desconocía la identidad de Sarbat Gulag, un retrato que ha simbolizado la lucha de los refugiados de todo el mundo. Caída del muro de Berlín, 1989. El 9 de noviembre de 1989 caía el muro de Berlín. Lo hacía 28 años después de su construcción del conocido también como muro de la vergüenza que separó a la RF de la RD. La instantánea de Antoni Suau simbolizaba el fin de la opresión. Un momento en el que un ciudadano de Berlín de Occidente ataca el muro con un mazo mientras un cañón de agua intenta repeler la acción. El hombre del tanque, 1989. La imagen fue capturada por el fotógrafo Jeff Bidenel para Associated Press. El título es el apodo que se le dio al hombre anónimo que se situó frente a la pila de tanques durante la revuelta de la plaza de Tiananmen en China. Una imagen revolucionaria donde un ciudadano desconocido hacía frente valientemente al gobierno. La revista Time calificó en 1998 al desconocido como una de las 100 personas más influyentes del siglo XX. Niño en Sudán, 1994. Esta fotografía fue ganadora del premio Pulitzer y es obra del fotógrafo Kevin Carter. La imagen muestra a un niño famélico en Sudán junto a un buitre que parece esperar la muerte del crío para alimentarse. Una fotografía que escenifica la crueldad de la hambruna y la pobreza. Bliss, 1996. ¿Te suena de algo? Es la mítica foto que ha acompañado a miles de personas como fondo de escritorio por defecto en Windows XP. La imagen, frente a lo que muchos pensaban
tiene una gran historia detrás, es totalmente real, y no tiene ningún retoque. Por aquí te contamos hace unos meses la historia detrás de esta icónica fotografía. La difícil situación de los refugiados de Kosovo, 1999. Premio Pulitzer en el 2000 por su trabajo en las conmovedoras imágenes sobre los refugiados de Kosovo. La imagen tomada por Carol Guzi muestra a Achim Salak, un niño de 2 años, al que sus abuelos pasan por encima de una valla de alambres para reunirlo con sus padres. El hombre que cae. 2001. The Falling Man, título original que se le ha dado a esta fotografía de Richard Dredd, muestra la crudeza de los terribles atentados que ocurrieron el 11 de septiembre en Estados Unidos. En la imagen, se puede apreciar como un hombre cae al vacío desde la torre norte del World Trade Center, probablemente eligiendo saltar para evitar morir por las llamas. La imagen y la postura que consiguió capturar Dredd, acabó en un documental que trataba de averiguar la identidad del hombre. También fue muy criticada por muchos sectores en Estados Unidos, razón por la que Dredd respondería lo siguiente: esta fotografía muestra cómo afectaron los atentados a las vidas de la gente en esos momentos, y creo que eso explica por qué es una imagen importante. No fotografié la muerte de esa persona, fotografié una parte de su vida. Eso es lo que decidió hacer, y creo que conseguí inmortalizarlo. The Blue Marble, 1972, 2012, el 7 de diciembre de 1972 se tomó la famosa imagen de la Tierra por la tripulación del Apolo 17 desde una distancia de 45.000 kilómetros. Aún hoy se trata de una imagen impactante debido a que muestra el planeta completamente iluminado. Los astronautas tenían el sol detrás. Con el tiempo la NASA ha ido mejorando y retocando la fotografía hasta el año 2012. Momento en el que publicó una composición de la Tierra en alta definición a través de varias instantáneas por satélite. Amanecer en Marte, 2005. Aunque la imagen no pertenece a la Tierra, la exploración en Marte nos da una idea como nunca antes del espacio y la porción de él que ocupamos desde nuestro planeta. La imagen tomada por el robot Spirit de la NASA nos mostraba un 19 de mayo del 2005, un atardecer sobre el cráter Gusev, a unos 80 kilómetros de donde se encontraba el robot. Una foto histórica con la que acabamos este repaso al pasado, abriendo una